Soy la doctora Natalia García Montaner. En este vídeo os voy a hablar sobre una serie de temas que son motivo de preguntas habituales en la consulta que nos hacen las embarazadas y de los cuales no hemos hablado en ningún otro vídeo como los que hemos hecho sobre alimentación o medicación o temas así más concretos. En este vídeo hablaremos sobre temas que no son para llenar un vídeo completo, simplemente pues es el cajón desastre de las diferentes preguntas que a lo largo de toda mi experiencia la mayoría de embarazadas preguntan sobre ellos. En primer lugar, hablaremos sobre el tema de dormir, porque hay informaciones que no son del todo exactas o fidedignas publicadas en diferentes lugares, no sé exactamente cómo, pero una pregunta habitual es que las embarazadas nos preguntan en qué posición deben dormir, porque han leído que solo pueden dormir tumbadas del lado izquierdo. Esto no es cierto en absoluto, tiene una parte de explicación lógica que yo ahora os comentaré para que lo entendáis y sepáis el motivo, pero la embarazada puede dormir de cualquier posición que le resulte cómoda adaptándose al volumen de su barriga. El tema de dormir del lado izquierdo que podéis haber leído en algún sitio. Esto tiene que ver con que al final del embarazo, cuando ya el volumen del abdomen es muy grande, si la embarazada está completamente tumbada boca arriba sobre una superficie, sobre todo si es una superficie rígida, todo el peso del útero comprime los grandes vasos que traen la sangre de las piernas hacia el corazón, la vena cava, queda comprimida entre la columna y el útero, con lo cual hay una restricción de fluido que no nos llega al corazón y por tanto no llega a la cabeza. Y en esa situación es bastante común que determinadas embarazadas, que dependerá de su anatomía, de la forma de su columna, del peso del útero, de la superficie en la que están estiradas, de muchas cosas, pero puede ser que en esa posición, cuando ya el útero es bastante pesado, sientan una sensación de mareo. Esto a veces nos encontramos a lo largo de una ecografía, mientras estamos haciendo la ecografía, que la gestante se marea. En ese caso, cuando se tumba de lado, en cuestión de segundos el mareo desaparece, es muy rápido. Y si hemos de buscar unas décimas de segundo más rápido para que se pase el mareo, es tumbar del lado izquierdo, porque la vena cava sube por el lado derecho de la columna y al girarnos hacia la izquierda se descomprime un poquito más rápido, pero si se gira hacia el lado derecho se le pasaría exactamente igual. Este es el motivo por el que se habla por ahí que no hay que dormir más que del lado izquierdo. Falso. Mientras te encuentres bien, no te notes mareada y dependiendo del tipo de superficie sobre el que estás estirada, que a lo mejor es más blanda, puedes dormir en la posición en la que te sientas cómoda durante todo el embarazo. Otro tema sobre el que me preguntan a menudo es sobre el ejercicio. Es recomendable que la embarazada mantenga una actividad física más o menos regular para mantenerse en forma, para que no se engorde en exceso, para que los ligamentos estén laxos y se mantengan elásticos en el momento del parto. Es recomendable una actividad física, pero también es cierto que la gestante que no acostumbra a hacer deporte tampoco es el momento para empezar a hacer una actividad física intensa. Y también que la que está acostumbrada a hacer deporte no hay una recomendación expresa para que lo deje de hacer. O sea que durante el embarazo es recomendable, hay algunos ejercicios más recomendables que otros, y hemos de tener en cuenta que todo lo que son ejercicios de impacto que implican saltar y correr no son los más adecuados para el embarazo, porque a lo largo de todo el embarazo el suelo pélvico de la gestante ya sufrirá suficiente. Si el parto es por vía vaginal, pues será un daño más que le haremos probablemente al suelo pélvico, aunque vaya todo muy bien, debilitaremos esa parte de nuestro cuerpo. A lo largo del embarazo, conforme aumenta el volumen abdominal, la espalda carga más peso, se arquea hacia atrás,
es muy frecuente que las embarazadas en el tercer trimestre refieran dolores de espalda, muchas de ellas. Por tanto, cualquier ejercicio que implica impacto, que nos perjudica la espalda y nos perjudica el suelo pélvico, pues no son los más recomendables. O sea que a recomendar ejercicios que sean un poquito, por ejemplo, ir en bicicleta, pilates, yoga, nadar, todo esto son ejercicios que son más adecuados que todo lo que implica impacto. Otro tema recurrente en las consultas, hablar sobre las relaciones sexuales. Si el embarazo transcurre con normalidad, no hay ninguna contraindicación por parte del ginecólogo porque haya un riesgo en ese embarazo por sangrados o por una amenaza de parto prematuro, se puede mantener la vida sexual sin ninguna contraindicación a lo largo de todo el embarazo, adaptándonos pues al tamaño abdominal y a la postura que la gestante se encuentre más cómoda. Otro tema que a menudo me preguntan es sobre los viajes. A tener en cuenta en los viajes, que los viajes por carretera no tienen ningún tipo de contraindicación, pero que es recomendable parar a menudo para descansar y estirar las piernas, y tampoco hay contraindicación para los viajes en avión, pero sobre el tema de los viajes en avión, pues comentar 4 cositas. Que los viajes largos implican muchas horas de inmovilización y esto, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, puede implicar que se hinchen los tobillos o que la gestante esté más incómoda que cuando no estaba embarazada. Y a este respecto, pues recomendar levantarse a menudo, hacer pequeños paseos, llevar medias compresivas e incluso pues hacerse masajes durante el viaje, pero que los viajes en avión no tienen contraindicación más allá de las limitaciones que ponen las compañías aéreas, que es a partir de ciertas semanas, variará en función de qué compañía. A partir de determinadas semanas ponen pegas para que la gestante pueda volar, y es simplemente pues para ahorrarse el trance de que una gestante cercana al parto se ponga de parto en pleno vuelo, y si son viajes largos no haya opción más que asistir el parto en el avión. Eso, para evitarse estos problemas, pues las compañías aéreas ponen unas limitaciones a partir de ciertas semanas, pues no dejar volar. Y después a tener en cuenta que a la altura que vuelan los aviones, pues estamos expuestos a radiaciones ionizantes que no tenemos a ras de suelo. Y esto, para viajes así puntuales, esporádicos durante el embarazo, pues no tiene mayor importancia, pero sí que es motivo suficiente para que los personales de vuelo, los pilotos o azafatas de vuelo, pues se les da una baja laboral para que no estén muchas horas al día volando durante todo el embarazo. Otro tema que me gustaría comentar rápidamente es sobre alimentación. Ya hemos hablado en un vídeo específico, pero simplemente tocar el tema aquí de las infusiones y los cafés, que también a veces me preguntan. La gestante puede tomar infusiones, con el sentido común puede tomar de todo, puede tomar manzanilla, poleo, menta, puede tomar valerianas o puede tomar algunos tés. Las infusiones, no hemos de menospreciar el efecto de las hierbas en el organismo, claro que no, pero usadas a la dosis habitual, que se tome una infusión diaria o puntualmente algún día 2 o varias a la semana, pues no tiene ningún problema el tema de tomar infusiones. Un tema en concreto sobre el té y sobre la teína y la cafeína y los refrescos con cafeína, los cafés y los refrescos con cafeína, es que si bien la cafeína no tiene un efecto negativo sobre el desarrollo del embarazo ni un efecto negativo sobre el feto, pues como hemos comentado antes, pues con sentido común, a dosis sin abusar, pues se puede tomar. De todas maneras, tener en cuenta que el efecto acumulativo de la cafeína a lo largo de todo el embarazo pues generará un hábito en el feto y que cuando nazca manifieste síntomas de síndrome de abstinencia. Por tanto, un café diario con cafeína a lo largo del embarazo es una dosis que más o menos podemos mantener sin problema. Puntualmente un día podemos tomar 2 cafés o 3 cafés, pero que no sea el hábito y que no sea recurrente, porque si no vamos acumulando esa dosis de cafeína.
Después otro tema que a veces también me preguntan es sobre el tema de conducir. No hay ningún problema porque la embarazada, mientras se sienta cómoda, pueda conducir un vehículo. Se ha de poner el cinturón de seguridad como cualquier ciudadano, porque lo primero de todo es la seguridad, y simplemente pues la parte horizontal del cinturón de seguridad ponerla lo más baja posible para que se apoye sobre las caderas y sobre el pubis y no en el centro de la barriga cuando ya la barriga es grande, y la parte cruzada del cinturón pues lo mismo, cruzada por encima del pecho y lateralmente a la barriga, pero no hay ningún problema. Y después el tema de las bicicletas y de las motos, pues aparte de tener en cuenta de que ya sabéis que en bicicleta y en moto vamos mucho más expuestas y que los accidentes pues pueden ser más frecuentes y tener consecuencias más graves que con el coche, pero no hay una contraindicación formal de conducir motocicletas y bicicletas con mucho cuidado y sobre todo pues evitar accidentes. Y otro tema que también me preguntan a veces es si las embarazadas pueden ir a los spas o a las piscinas y todo esto. No hay problema, la embarazada se puede bañar con unas precauciones que son evitar los contrastes de temperatura, sobre todo las temperaturas muy calientes, porque tiene la tensión arterial más lábil, y ante una sauna de vapor o una sauna seca pero con alta temperatura o en aguas muy calientes, pues se puede favorecer un mareo por hipotensión causada por la temperatura, a tener en cuenta esto. Se puede bañar en las piscinas hasta el final del embarazo mientras no haya una contraindicación médica. No hay problema, no pasa nada, ni hay riesgo de que rompa aguas y no se entere, porque la rotura de la bolsa de las aguas, ya lo hablaremos cuando hablemos del parto, pero es como si abriéramos un grifo, no parará. Por mucho que se rompan las aguas dentro de una piscina, pues cuando salgamos del agua continuarán goteando. O sea que no hay problema, y cuando sale el tapón mucoso, que sí hay mucha gente que te pregunta si se puede bañar o no, si no hay contraindicación se podrá bañar hasta el final del embarazo. Y después también en los spas, pues tener en cuenta que los jacuzzis, cuando son de bombollas muy fuertes, que se nota mucha vibración, pues sería la única cosa que no sería del todo recomendable someter al útero y a esa vibración si es muy fuerte. Por lo demás, no hay problema. Y de momento no se me ocurre nada más. Estas son las preguntas más habituales que me plantean las embarazadas en la consulta y os he querido dar mi opinión al respecto. Pues esto es todo de momento. ¡Salud!